vamos a darle continuidad a la clase. ¿Listo? Bueno, ayer quedamos aquí, ¿cierto? Sí. Ayer quedamos aquí que en este cargador ya hablamos que era un cargador de pulso, no es un cargador constante, no es un cargador que mantiene la carga estable. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice 12 voltios, 10 amperios. 10 amperios es lo máximo que él puede llegar a cargar, pero realmente él envía 0,05 voltios, 0,05 amperios en cada pulso. Esa es la forma de cargar de la fuente, ¿ok? De este cargador, perdón, que es de pulso. Es un cargador que deberíamos utilizar nosotros en los vehículos más modernos que vengan con baterías de litio. Ese es el cargador que sirve para las baterías de litio originales de los vehículos, ¿ok? O sea, completamente originales de los vehículos. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos cargadores de batería. Estos son los que no sirven para los vehículos modernos, ¿ok? Los que no sirven para los vehículos modernos. Estos dos primeros no sirven para los vehículos modernos. Este podría servir. ¿Por qué? Porque este tiene la particularidad de ponerlo 12 voltios, 14 voltios, 16 voltios. Y adicionalmente a eso, no se nota aquí muy bien, uno le puede cuadrar el amperaje que uno quiere, ¿cierto? ¿Qué tipo de amperaje quiero yo para la batería? Tiene desde 5 amperios. El problema es que no es de pulso. Entonces, este serviría para cuando van a trabajar los vehículos y no quieren que se descargue la batería. Lo ponen en 12 voltios y lo ponen en 5 amperios. Entonces le va a mantener la carga de 12 voltios y 5 amperios al vehículo constante. ¿Ok? Pero no es una fuente. En cambio, estos dos son fuente, completamente fuente. Estos dos son los que dañan la batería del vehículo. En caso de que el vehículo nosotros se nos descargue y queramos darle carga. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver aquí un video de cómo es que funcionan las baterías de litio. Todas las baterías de litio son exactamente igual a esto que nosotros vamos a ver acá. Todas son exactamente igual. ¿Listo? Vamos a ponerle atención al video de cómo es que funcionan, ¿ok? De cómo es la forma real de que funcionan las baterías de litio y cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener con relación a esto, ¿ok? Deme un segundo, ya configuro aquí que es que me genera un conflicto. Tecnológico moderno, especialmente la batería de iones de litio. Imagínese un mundo en el que todos los automóviles son conducidos por motores de inducción y no por motores de combustión interna. Los motores de inducción son muy superiores a los motores de combustión interna, además de ser más robustos y económicos. Otra gran desventaja de los motores de combustión interna es que solo producen un torque útil en una banda estrecha de revoluciones del motor. Considerando todos estos factores, los motores de inducción son definitivamente la elección perfecta para un automóvil.
Sin embargo, la fuente de poder para un motor de inducción es la verdadera traba para lograr una importante revolución de los motores de inducción en la industria del automóvil. Exploremos cómo Tesla, con la ayuda de las celdas de iones de litio, resolvió este problema y por qué las celdas de iones de litio van a ser aún mejores en el futuro. Saquemos una celda Tesla del paquete de baterías y desarmémosla. Se pueden ver diferentes capas de compuestos químicos en su interior. La batería de iones de litio de Tesla funciona sobre un concepto interesante asociado a los metales llamado potencial electroquímico. El potencial electroquímico es la tendencia de un metal a perder electrones. Hola, soy Artur Lehmann, de papás alemanes, pero muy colombiano. De hecho, la primera celda, desarrollada por Alessandro Volta hace más de 200 años, se basaba en el concepto de potencial electroquímico. Aquí se muestra una serie electroquímica general. De acuerdo con estos valores, el litio tiene la mayor tendencia a perder electrones, y el flúor tiene la menor tendencia a perder electrones. Volta tomó dos metales con diferentes potenciales electroquímicos, en este caso el zinc y la plata, y creó un flujo externo de electricidad. Sony fabricó el primer modelo comercial de una batería de iones de litio en 1991. De nuevo, se basaba en el mismo concepto de potencial electroquímico. El litio, que tiene la mayor tendencia a perder electrones, se utilizó en las celdas de iones de litio. El litio solo tiene un electrón en su cubierta exterior, y siempre quiere perder este electrón. Por esta razón, el litio puro es un metal altamente reactivo. Incluso reacciona con el agua y el aire. El truco de una batería de iones de litio es el hecho de que el litio, en su forma pura, es un metal reactivo. Pero cuando el litio forma parte de un óxido metálico, es bastante estable. Supongamos que de alguna manera hemos separado un átomo de litio de este óxido de metal. Este átomo de litio es altamente inestable y formará instantáneamente un ion de litio y un electrón. Sin embargo, el litio como parte del óxido de metal es mucho más estable que en este estado. Si puedes proporcionar dos caminos diferentes para el flujo de electrones y de iones de litio entre el litio y el óxido de metal, el átomo de litio alcanzará automáticamente la parte de óxido de metal. Durante este proceso hemos producido electricidad a partir del flujo de electrones a través del único camino. De estas discusiones queda claro que podemos producir electricidad a partir de este óxido de litio metálico, si primero separamos los átomos de litio metálico del óxido de litio, y en segundo lugar guiamos a los electrones perdidos de dichos átomos de litio a través de un circuito externo. Veamos cómo las celdas de iones de litio logran estos dos objetivos. Lo justo es elegir. Poder elegir quién te lleva y cuánto pagar. Una práctica celda de iones de litio también utiliza un electrolito y grafito. El grafito tiene una estructura en capas. Estas capas se unen libremente de modo que los iones de litio separados puedan almacenarse muy fácilmente allí. El electrolito entre el grafito y el óxido de metal actúa como un protector que solo permite el paso de iones de litio. Ahora veamos qué sucede cuando se conecta una fuente de poder a través de esta disposición. El lado positivo de la fuente de poder obviamente atraerá y eliminará electrones de los átomos de litio del óxido de metal. Estos electrones fluyen a través del circuito externo, ya que no pueden fluir a través del electrolito y alcanzar la capa de grafito. Mientras tanto, los iones de litio cargados positivamente serán atraídos hacia el terminal negativo y fluirán a través del electrolito. Los iones de litio también alcanzan el espacio de la capa de grafito y quedan atrapados allí. Una vez que todos los átomos de litio llegan a la lámina de grafito,
la celda está completamente cargada. Así hemos logrado el primer objetivo, que son los iones de litio y los electrones desprendidos del óxido de metal. Como discutimos, este es un estado inestable, como si estuviera posado en la cima de una colina. Tan pronto como se retira la fuente de poder y se conecta una carga, los iones de litio quieren volver a su estado estable como parte del óxido de metal. Debido a esta tendencia, los iones de litio se mueven a través del electrolito y los electrones a través de la carga, como si se deslizaran por una colina. Así obtenemos una corriente eléctrica a través de la carga. Tenga en cuenta que el grafito no interviene en la reacción química de las celdas de iones de litio. El grafito es solo un medio de almacenamiento para iones de litio. Si la temperatura interna de la celda aumenta debido a alguna condición anormal, el electrolito líquido se secará y habrá un cortocircuito entre el ánodo y el cátodo, y esto puede provocar un incendio o una explosión. Para evitar esta situación se coloca una capa aislante llamada separador entre los electrodos. El separador es permeable para los pequeños iones de litio debido a su microporosidad. En una celda práctica, el grafito y el óxido de metal se recubren sobre láminas de cobre y aluminio. Las láminas actúan como colectores de corriente aquí, y las lengüetas positivas y negativas se pueden sacar fácilmente de los colectores de corriente. Una sal orgánica de litio actúa como electrolito y se recubre en la hoja separadora. Estas tres láminas están enrolladas en el cilindro, alrededor de un núcleo central de acero, lo que hace que la celda sea más compacta. Una celda Tesla estándar tiene un voltaje de entre 3 y 4,2 voltios. Muchas de estas celdas de Tesla están conectadas en serie y en paralelo para formar un módulo. 16 de estos módulos se conectan en serie para formar una batería en el automóvil Tesla. Las celdas de iones de litio producen mucho calor durante la operación y una temperatura alta deteriorará el rendimiento de la celda. Un sistema de gestión de baterías se utiliza para gestionar la temperatura, el estado de carga, la protección de la tensión y el control del estado de las celdas de un número tan elevado de celdas. La tecnología de refrigeración basada en glicol se utiliza en un paquete de baterías Tesla. El SGB ajusta el caudal de glicol para mantener la temperatura óptima de la batería. La protección de voltaje es otra tarea crucial del SGB. Por ejemplo, en estas tres celdas, durante la carga, la celda de mayor capacidad se cargará más que el resto. Para resolver este problema, el SGB utiliza algo llamado balance de celdas. En el balanceo de celdas, todas las celdas pueden cargarse y descargarse por igual, protegiéndolas así de sobretensiones y subtensiones. Lo justo es elegir. Poder elegir quién te lleva y cuánto pagar. Aquí es donde Tesla gana puntos por encima de la tecnología de baterías de Nissan. El Nissan Leaf tiene un gran problema de refrigeración de la batería debido al gran tamaño de sus celdas y a la ausencia de un método de refrigeración activo. El diseño pequeño, múltiple, de la celda tiene una ventaja más. Durante situaciones de alta demanda de potencia, la tensión de descarga se dividirá por igual entre cada una de las celdas. En lugar de muchas celdas pequeñas, si hubiéramos usado una sola celda gigante habría sido sometida a mucha presión y eventualmente habría sufrido una muerte prematura. Al utilizar muchas celdas cilíndricas pequeñas, cuya tecnología de fabricación ya está bien establecida, Tesla tomó claramente una decisión ganadora. Existe un fenómeno mágico que ocurre dentro de las celdas de iones de litio durante su primera carga que evita que las celdas de iones de litio mueran repentinamente. Veamos qué es. Los electrones en la capa de grafito son un gran problema. El electrolito se degradará si los electrones entran en contacto con él. Sin embargo, los electrones nunca entran en contacto con el electrolito debido a un descubrimiento accidental: la interfaz de electrolito sólido.
Cuando se carga la celda por primera vez, como se explicó anteriormente, los iones de litio se mueven a través del electrolito. Aquí, en este viaje, las moléculas de disolvente en el electrolito cubren los iones de litio. Cuando llegan al grafito, los iones de litio junto con las moléculas de disolvente reaccionan con el grafito y forman una capa llamada capa IES. La formación de esta capa de IES es una bendición disfrazada. Previene cualquier contacto directo entre los electrones y el electrolito, salvando así al electrolito de la degradación. En este proceso global de formación de la capa de IES consumirá el 5% del litio. El 95% restante del litio contribuye al funcionamiento principal de la batería. Aunque la capa de IES fue un descubrimiento accidental, con más de 2 décadas de investigación y desarrollo, los científicos han optimizado el grosor y la química de la capa de IES para obtener el máximo rendimiento de celdas. Más específicamente, NCA. Es asombroso descubrir que esos aparatos electrónicos que usamos hace 2 décadas no usaban baterías de iones de litio. Con su asombrosa velocidad de crecimiento, se espera que el mercado de baterías de iones de litio se convierta en una industria anual de $90 billones en pocos años. El número actual de ciclos de carga y descarga de una batería de iones de litio es de unos 3.000. Grandes mentes de todo el mundo están poniendo sus mejores esfuerzos para aumentarlo a 10.000 ciclos. Esto significa que no tendrás que preocuparte por reemplazar la batería de tu automóvil durante 25 años. Ya se han invertido millones de dólares en la investigación para reemplazar el medio de almacenamiento grafito por silicio. Si esto tiene éxito, la densidad de energía de la celda de iones de litio aumentará en más de 5 veces. Esperamos que este vídeo Bueno, ya entendimos cómo funciona la batería de litio, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con las baterías de litio? Todas funcionan exactamente igual, absolutamente todas. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tipo de batería que compremos. Entonces, cuando nosotros le haya vamos a proporcionado trabajar una batería de litio, estos son baterías de litio, estos son bancos de baterías de litio, ¿cierto? Esto lo están utilizando mucho, estas unidades de fuente las están utilizando mucho y esta es la forma de colocarlas. ¿Qué cambia con una batería de calidad? Esto es una batería que cuesta alrededor de $6.000 a $7.000, ¿cierto? ¿Y qué cambia con relación a estas? Que esto ya tiene incluido el balanceador. ¿Qué es el balanceador? El balanceador es lo que hoy en día está generando mucho problema a la hora de la carga. ¿Por qué? Todas deben cargar al mismo tiempo. No pueden cargar en destiempo. Todas tienen que estar al mismo tiempo, tanto la subida como la bajada. Algunos vehículos se han incendiado. ¿Por qué se han incendiado? Porque unas celdas suben más que otras la carga y cuando se produce eso, se genera mucha resistencia, la temperatura de la batería empieza a aumentar y si se prende una, se prenden todas. ¿Ok? Entonces, ya hoy en día, ya los balanceadores han sido muy trabajados por varias personas, ya fábricas han creado balanceadores de mejor calidad para que no suceda esto. Los bancos de baterías de litio son impresionantemente eficientes. ¿Por qué? Porque ellos trabajan por potencia, no trabajan por corriente. ¿Ok? Trabajan es con entrega de potencia. Entonces uno puede crear un banco para 2.000, para 3.000, para 7.000, para 14.000, para 20.000 vatios perfectamente. Y la descarga es 50% menos que la de una batería convencional. ¿Ok? ¿Por qué? Por temas de eficiencia con la resistencia. O sea que la resistencia es mucho menor que la de una batería convencional, AGM, GEL, CCA, HCA, lo que sea. Es exactamente lo mismo, pero 50% menos de descarga. O sea que una batería
de litio es 50% más eficiente que una batería convencional. ¿Por qué? Porque se descarga, tiene un proceso de descarga menor. Pero es importante tener en cuenta el balanceador. Si ustedes no van a utilizar un balanceador correcto para este tipo de baterías, lo mejor es que no la pongan, porque muy seguramente van a tener problemas. Aquí en Colombia y en varios países ya se han incendiado vehículos por no tener claro, perdón, ¿Cierto? Yo no me acuerdo. por no tener claro, por no tener claro el tema del balanceador. ¿Ok? Si vieron en el video, ahí se habla muy claro de que las celdas que crearon para Tesla tienen su propio balanceador. Cada celda tiene un balanceador. Entonces, ¿qué hace el balanceador? Carga todas las baterías al mismo tiempo, las sostiene y una vez de que ya ellas han cargado, automáticamente se apagan, al igual que este banco de baterías. Este banco de baterías ya viene con su balanceador incorporado. Por eso quizás cuesta mucho dinero, porque ya el balanceador es el que se encarga de mantener la batería, ¿cierto? Y de hecho ya existen muchas baterías de litio para el mercado automotriz. Obviamente son costosas, no son económicas. Una batería de buena calidad AGM cuesta $400 en promedio, un estimado aproximado. En cambio, una batería de litio 1.500, 2.500, 3.500, 5.500, $6.500 en promedio. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con marcas que ya están homologadas para ciertos tipos de vehículos. De hecho, algunas de estas marcas ya vienen con el sistema que venga Cambus para poder autoprogramarse con el carro. No todas, pero algunas ya lo están haciendo. ¿Ok? Pero este es prácticamente el tema con las baterías de litio. Esto es lo que nosotros encontramos con las baterías de litio. ¿Ok? ¿Preguntas? Aquí encontramos los diferentes tipos de balanceadores. Entonces el balanceador va de acuerdo a la cantidad de baterías que nosotros vamos a utilizar, la cantidad de bancos de baterías que nosotros vamos a utilizar. Sí o sí, sí o sí, hay que colocar balanceador si vamos a colocar un banco de baterías. Sí o sí hay que utilizarlo. ¿Ok? No se puede dejar el equipo sin balanceador. No se puede dejar el banco de baterías sin balanceador porque seguramente van a tener un problema. Algunas personas lo que hacen es que ponen a cargar las baterías en bancos de baterías, ya las tienen cargadas y las mantienen en el carro, pero otras personas le conectan el alternador del carro al banco de baterías. El problema del alternador del carro sin balanceador es que la batería todo el tiempo va a comer, 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 comer. Nunca se va a detener. Y ahí es donde se daña completamente la batería. ¿Ok? Ahí es donde se corre peligro. Ahí es donde se puede incurrir en que quizás pueda pasar una explosión si no tenemos completamente claro cómo hacer el ajuste correcto. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Bueno, vamos a ver algunos tipos de conexiones de baterías. Aquí tenemos el tipo de conexión que es paralelo. ¿Qué es una conexión en paralelo? Es una conexión que genera entre positivo y negativo de cada batería, ¿cierto? Entonces, negativo va con negativo y sale. Positivo va con positivo y sale. Ese es el tipo de conexión que entregaría la batería. En este caso, en este tipo de conexión, el voltaje se mantiene, pero la corriente se suma. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 12 voltios, 300 amperios a la salida. ¿Por qué? Porque como se hizo una conexión en paralelo, el voltaje es 12 voltios, sumamos 100 más 100 más 100. Por eso nos entrega 12 voltios, 300 amperios. ¿Ok?
Eso es básicamente lo que se hace en este tipo de bancos de baterías. ¿Ok? Y la otra conexión es la conexión en serie. ¿Qué es la conexión en serie? Miren, queda un positivo, queda un negativo. Entre una batería y otra hay una interconexión. Vean, negativo de una con el positivo de otra. Negativo de esta con el positivo de la otra. ¿Sí ven? Entonces ahí estamos haciendo la conexión en serie. Y la conexión en serie, el voltaje se mantiene, el voltaje se suma, perdón, pero la corriente se mantiene. ¿Sí ven? En la anterior, aquí, el voltaje se mantenía y la corriente se sumaba en paralelo. En cambio, en serie, el voltaje se suma y se mantiene la corriente. ¿Ok? Esas son las dos tipos de conexiones que nosotros podemos tener en una batería. ¿Ok? Y el otro sistema es la conexión mixta. ¿Qué es la conexión mixta? Que yo puedo conectar entre una batería y otra y después crear un paralelo. ¿Ok? Esto que está aquí, por eso está la X aquí, no se conectaría de esta manera. Se conecta una con la otra y después negativo de esta con negativo de esta, positivo de esta con positivo de esta. Entonces aquí cambia un poco el concepto que ya les voy a explicar cómo es. ¿Listo? Entonces, para resumir, aquí tenemos la conexión en paralelo, donde es negativo con negativo, y sale un solo negativo, positivo con positivo, y sale un solo positivo. Y aquí como está conectando dos también. Entonces una barra, conectamos un fusible, aquí conectamos otro fusible. Otra barra, aquí conectamos negativo y conectamos negativo. Entonces en paralelo, el voltaje se mantiene, pero la corriente se suma. En serie, en serie, el voltaje se suma, pero la corriente se mantiene. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y si es mixto, entonces ya entramos a jugar con las dos conexiones. Esta sería la conexión correcta, esta sería la conexión correcta, incorrecta, perdón. Esta es la que no debemos hacer porque aquí generaríamos un corto automáticamente de las baterías. ¿Listo? Bueno. Sopa. Bueno, entonces, aquí es donde entra en jugar cómo es la conexión de las baterías. Entonces ya dijimos que en paralelo se suma la corriente, pero el voltaje se mantiene. En serie se suma el voltaje, pero la corriente se mantiene, o sea que es completamente inverso. ¿Ok? ¿Cómo lo hacen en varios países? Por ejemplo, en Europa. En Europa utilizan celdas de 3 voltios. Entonces, cogen, y aquí tienen 3, 3, 3 y 3. Entonces, aquí tenemos el positivo, aquí tenemos el positivo, positivo, positivo. Tenemos negativo, negativo y negativo. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Ellos qué hacen? Ellos cogen y conectan aquí, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos sumando que este circuito 3 más 3. Después cogen este 3 más 3 más 3. Aquí tenemos el otro negativo. Entonces, ellos hacen esto. 3 más 3 más 3 más 3.
Entonces, el valor total de este sistema, sería la suma de cada una de ellas. Entonces, 3 más 3 más 3. Entonces sería 12 voltios, ¿ok? Que sería el circuito independiente. Pero ellos utilizan cada una de 100 amperios. 100 amperios, 100 amperios, 100 amperios. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una capacidad total de 12 voltios con 100 amperios. Y esta sería una forma de conectarla en serie. Entonces, en los bancos de baterías de litio, pues lógicamente se están haciendo conexiones en serie y conexiones en paralelo, de acuerdo al tipo de corriente que yo necesite, ¿cierto? De acuerdo al tipo de corriente que yo necesite en el sistema. Si ustedes miran esta imagen aquí, pues aquí dice que esto es de 3.2 voltios y 100 amperios. ¿Sí ven? Entonces aquí hay que hacer una conexión en serie. Si yo hago una conexión en serie de esta batería, entonces si esto fuese 3.2, 3.2, 3.2 y 3.2, entonces tendríamos un voltaje, lo voy a poner aquí en rojo, ¿cierto? Sería de 12.8 voltios con una capacidad de corriente que dice que son de 100 amperios, entonces de 100 amperios, ¿ok? Y esa sería la capacidad. Como es de 3.2 voltios, nos entrega 12.8 voltios, pero esos van a ser 12.8 voltios siempre estables, siempre van a ser estables. Entonces aquí tenemos la forma en la que se conectaría a este sistema, ¿cierto? Ahora, si yo quiero sumar corriente a este circuito, o sea, mayor capacidad de corriente, entonces simplemente cojo y aquí hago otro banco de baterías, otro banco completo de baterías. ¿Ok? Entonces sería la misma conexión, con la diferencia de que ya no tendría 100 amperios, ¿cierto? Ya no tendría 100 amperios, porque voy a aumentar el punto. Entonces, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2. ¿Ya? Entonces, si tengo 3.2, entonces aquí tendría ya 12.8, aquí sería 12.8. Pero como este también es de 100 amperes, entonces resulta que yo aquí hago un paralelo. Entonces conecto este señor con este señor y conecto este señor con este señor. Entonces aquí ya tendría un circuito con 12.8 voltios y 200 amperios. ¿Ok? Pero 200 amperios en cada celda, miren, ¿cierto? O sea que tengo un tanque grandísimo, 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 y aquí tendría otro tanque de reserva grandísimo. Entonces ahí ya tendría 200 amperios, ¿cierto? Y si quiero hacer otro banco de baterías adicional, entonces puedo hacer otro banco de baterías adicional. Y lo mismo, la misma conexión, positivo aquí, negativo aquí, y ya no tendría 200 amperios, sino tendría 300 amperios. Y esa es la forma en que se van haciendo los bancos de baterías de los diferentes tipos de circuitos que nosotros vamos a hacer para corriente, ¿ok? O sea, para calcular la corriente. Esta es la forma correcta en que se deben hacer los sistemas. Si yo voy a hacer una conexión mixta, eso se llamaría un circuito mixto, ¿ok?
¿Preguntas? Profe, bueno, estoy entendiendo, pero digamos si pusiéramos primero Bueno, pero esto paralelos y sería después una pusiéramos la conexión. serie. Empezamos con una conexión en serie y después hicimos un paralelo para volverse mixta. Pero lo mismo nosotros podemos hacer si queremos un sistema que no sea en serie, sino también en paralelo. Entonces, ¿cómo funcionaría el sistema en paralelo? Entonces, simplemente yo tengo una batería, una sola batería. Vamos a suponer aquí que es de 12 voltios y 100 amperios. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es la cantidad de baterías que yo vaya a colocar en paralelo para que me dé la corriente que yo necesito. ¿Ok? La corriente que yo necesito. Y hago la conexión en paralelo. Entonces, positivo y todos los positivos. ¿Ok? Negativo y todos los negativos. ¿Ya? Y esa sería la forma correcta. Entonces aquí tendríamos 12 voltios con 100, 200, 300, 400 amperios. 400 amperios. Porque en paralelo se suma la corriente. ¿Ok? En paralelo se suma la corriente. Entonces yo utilizo una fórmula para esto, para calcular cuántas baterías necesita su sistema de acuerdo a la potencia que usted tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted necesita 1240 amperios. Esa es la capacidad que usted necesita de corriente. Entonces, lo que va a hacer es que va a dividir 1400 amperios por la capacidad de la batería. Por ejemplo, si la batería es de 120 amperios, entonces 1400, 1240 sobre 120. ¿Quién me ayuda ahí con el resultado? Sí. Tres de chicharrón, tres de pollo y cuatro de birria. 'Quién me ayuda con el resultado? 10.33. ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene calculadora? ¿Me escuchó? 10.33. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? A ver, 1240 sobre 120. ¿Cuánto les da? 10.33. Profe, si se divide, da eso, 10.33. No está escuchando usted a mí. Ya. ¿Cuánto? 10.33. 10.33. O sea que necesitamos 10 baterías. Y si tenemos, si queremos ir más arriba, entonces 11 baterías. ¿Listo? 11 baterías. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Corriente máxima sobre capacidad de la batería. Y ahí nos va a dar el resultado de cuántas baterías necesitaría yo para el sistema que estoy necesitando en la capacidad de corriente. ¿Ok? Esa sería la forma correcta de hacerlo.
Bueno, entonces, si ya tenemos claro esta parte, si ya lo tenemos completamente claro, pues vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, vamos a crear un sistema de 12,5 voltios. Vamos a crear un sistema de 16 voltios y vamos a crear un sistema de 18 voltios. ¿Listo? Entonces, en este sistema de 12,5 voltios necesito una capacidad de 1950 amperios. En el de 16 voltios vamos a tener 5240 amperios. Y en este vamos a necesitar 8000 amperios. ¿Listo? Estas son las capacidades que necesitamos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a crear este sistema. Este sistema lo van a hacer en paralelo. Este sistema lo van a hacer en serie. Este sistema lo van a hacer mixto. Y este sistema lo van a hacer mixto. ¿Listo? Entonces necesito, lo que ustedes van a hacer es número de baterías. ¿A qué Número de voltaje va a ser cada batería? Dime. ¿A qué voltaje va a tener cada batería? Cada batería va a tener el voltaje que está marcando ahí. Sí, necesitamos este voltaje. Necesitamos este voltaje con esta corriente. Ok. Necesitamos esta corriente con este voltaje. Ok, ¿cada cuánto amperes tiene cada batería? Ese ampere que tiene de arriba. Entonces, ustedes necesitan 5240 amperios. Entonces, en esta van a trabajar baterías de 80 amperios. Ok. En esta van a trabajar baterías de 100 amperios. ¿Listo? Y en esta van a trabajar baterías de 120 amperios. ¿Listo? Entonces, hagan el circuito mixto. Lo único que ustedes me van a decir es tantas baterías en serie, tantas baterías en paralelo y vamos a necesitar tantas. ¿Listo? ¿Cuánto ampere es la última que tiene? 8000 amperes arriba. 8000 amperios. Que El no último lo- circuito son 8000 amperios. Van a utilizar aquí baterías de 100 amperios, aquí baterías de 80 amperios y aquí baterías de 120 amperios. Ok. ¿Listo? Profe, el voltaje de las baterías, ¿de qué sería? De 3. Esta 12,5 con batería en paralelo, esta 16 voltios con circuito mixto y esta 18 voltios con circuito mixto. Ustedes miren a ver cuántas baterías necesitarían para llegar a esto. ¿Cuántas baterías necesitan para llegar a esto si es mixto, que es serie paralelo, ¿no? ¿Cuánto ampere tiene la de 12? Pero que no lo veo. En la primera se necesitan 12 baterías. 12,5 voltios, ¿A cuánto ampere? 120. 120, ok. Todo suyo.
Tiempo. Ok. Esto es parcial, no me olvide. Ok, a ver si me equivoqué o no me equivoqué. Tengo que la primera me da 16.25. 16.25 baterías. Sí, en la primera. A ver, 16.25 baterías. Sí, de la manera que yo lo hice sería dividiendo los 1950 amperios entre los 120, que son los que queremos, y me da 16 baterías. Completamente, sí, así es. El primer ejercicio era el más fácil. Ok, la segunda. Entonces, la primera era 1950, Ujú, ¿cierto? Que era el consumo total y lo dividiste entre 120 que era cada batería. correcto. Listo, cada batería. La Esto dio segunda, 12, ¿qué? 16.25. ¿A todos les dio lo mismo? Debió darle lo mismo a A mí me todos. da igual. Sí, correcto. Listo. Sí, yo Ok, lo a mí me hice da de la igual. misma, lo hice de la misma listo. manera, pero había notado mal el valor de la batería de 180, era 120 y puse 180, entonces me había dado 11 baterías, pero sí Ah, lo ok. hice de la misma manera. Listo, ahora esperemos un momentico para descifrar las otras. ¿Listo? Sí. Vale. Un momentico mientras se activan la memoria de varios. La última dos son mixtas que hay que hacerlas.
¿Cómo les fue? Yo creo que puede ir explicando el otro, profe. ¿Cómo? Estamos Ok, ponchados. ok, déjame ver si, Yo creo que puede ir explicando Estamos el segundo ponchados. ejemplo. yo voy a tratarlo, porque en verdad aquí vinimos a aprender todo. En verdad, tú sabes, que uno lo diga mal no es nada. Ok. De la manera que yo lo hice sería dividir 5.240 amperes, que es lo que daba, entre los 80, me estaba dando 65. Si lo va a hacer mixto, los 65 lo divide entre dos bancos, que serían 32.5 más 32.5, serían cada banco. Cada banco 32.5 ¿qué amperios? No, 32.5 de banco, de batería en banco, ¿verdad? Correcto. Eso te va a dar la mitad de los amperios, entonces se suman y que van a ser 80 cada banco que va a tener cada batería para tú después sumarlo. Ok, pero yo necesito 16 voltios y lo voy a hacer en mixto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de cuánto utilizaría las baterías? 3.2, profe. 3.2. Entonces, ¿cuántas pondríamos? 32.75 da, pero por cada banco. Que yo lo hice dividido en dos también. Ok, por eso, necesitamos 16 voltios. Entonces, 3.2 más 3.2 más 3.2. ¿Cuánto vamos aquí? 6.6. 12. Más 3.2 15.2. 15.8. 3.2 más. Entonces, ¿cuántas serían? De aquí para allá, ¿cuántas serían? Serían 5. 3, 6, 1, 9, 2, 12, 3, 4, 5, 6. 15, 18, ya tendríamos aquí. 5. No, nos pasamos, sería 5 nomás. Exactamente, entonces 3, 6, 9, 12. Uno más. Para 16.8. 2. Exactamente. ¿Listo? Para 17, profe. Ya bien 17. Ujú. Ok, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 5 y cada una sería 80 amperios. de 80 amperios, ¿cierto? Entonces 80 amperios. Listo, y ya tendríamos aquí 17 voltios, ¿me dijimos? Sí, 17. 17 voltios. ¿Listo? Ahora, este sería el primer banco. Si la conexión es paralelo, de aquí para abajo, ¿cuántas serían? Ya, espérenle ahí. Entonces, esto se conectaría así. Vamos a hacer el ejercicio de la 65.5. Vamos a hacer el ejercicio de la conexión. Dijimos que ¿cuántas eran? Si están todas en paralelo, 65.5. 1, 2, 3, 4. Dijimos que eran 5, ¿no? Sí, correcto. 5. 5. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer la conexión. Entonces, positivo, 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 positivo. Vamos a hacer el mixto. Entonces, este señor va con este señor, 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 y aquí tenemos el negativo. Y aquí tendríamos el positivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos bancos son los que necesitamos aquí? Esto dijimos que era de 3.2 a 100 amperios. 3.2 a 100. 3.2 a 100. 3.2 a 100. 3.2 a 100. Ah, no, 80, perdón, fue 80, ¿no? 80, profe. 80, perdón, me equivoqué. 80. ¿Listo? Entonces 80, 80, 80, 80 y 80. ¿Listo? Entonces 80. Entonces, ¿cuántos bancos ahí para abajo serían? Uy, 75 no puede ser.
Entonces, 5.240 lo Dividido dividimos 80, entre 80 exactamente. 65.5 da. 65.5, 66 bancos. Entonces serían 66, que sería igual a 66 bancos. Exactamente. Esa sería la forma correcta de hacer este circuito mixto. Dijimos 16, pero nos dio 17 voltios, ¿cierto? Para este sistema. Profe, una pregunta, qué pena. Señor. De 17, ¿por qué? Son 5 17 baterías, las 16 justas. 16 exactos. nos dio, ¿cuánto fue? 16 exactos 6, dan. 9, 12, 15. Da los 16 exactos. Sí, es que 16 exactos. Sí, alguien me dijo 17, tiene toda la razón. Alguien me dijo ok. 17. Ahí sí había Claro, quedado con la duda. Yo dije, ¿de dónde salió ese voltio más? Pero para que está sobrecargando la la batería. ganancia, Estaban cargando. el bonus track. Sí, ahí sí quedé loco porque dije, "Bueno, ¿de dónde?" Bueno, ahí tendríamos los 16 voltios exactos con 80 amperios de cada banco de baterías, de cada circuito de baterías. Y aunque ustedes no lo crean, esta es la forma que realmente se hace. Hay bancos de baterías de 200 baterías, 300 baterías, para que eso funcione correctamente. ¿Por qué? Porque cuando uno demanda mucha corriente, cuando necesita mucha corriente, hay que hacer ese tipo de circuitos. Más adelante vamos a ver, pero hay unos amplificadores que llaman high volt. Los amplificadores high volt trabajan es con cuánta voltaje me entregas alterno directo, y el voltaje que me entregues alterno directo, yo te entrego el mismo voltaje en la salida. ¿Ok? Eso es lo que ellos hacen. Entonces, si el amplificador, si tú le entregas 250 voltios directos, él te va a entregar 250 voltios alternos. ¿Ya? Entonces, esa sería la capacidad de la corriente, de la potencia, perdón, que tendría el producto. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo acá es lo que en la realidad nos puede llegar a suceder. ¿Listo? Bueno, ahora hagamos el de 18, pero olvídense que solamente hay de 3.2, ¿no? Podríamos utilizar de Pero sería 4. bueno saber de cuántos son los voltajes que hay en la batería para poder hacer lo que Ah, son los circuitos, porque los que exactamente. uno Entonces, conoce generalmente son las de 12, 24 y ahora usted no puso la de 3.2. exacto, pero hay celdas de baterías de 2 voltios, de 3 voltios, que vendría siendo un ejemplo esta, de 4 voltios, de 6 voltios y de 8 voltios. ¿Ok? Eso es lo que podemos llegar a encontrar en el mercado. Es que ahí fue donde yo les puse la trampa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas podrían utilizar? ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, acá? Entonces yo aquí tomo la decisión de qué es lo que necesito. Si aquí me están pidiendo 18 voltios, ¿cierto? ¿Cuál sería mejor utilizar ahí en ese caso? 3 de 6. 3 de 6, exactamente, 3 de 6. Entonces aquí podemos hacer el primer circuito, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, 6, 6, 6. Hacemos la conexión mixta. Hacemos la conexión mixta y aquí ya tendríamos el circuito. Entonces, tendríamos 18 voltios, 18 voltios y dijimos que 100 amperes. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cogemos 8000 y lo dividimos entre 100. ¿Cuánto les da eso? 80. 80 bancos.
tendríamos para ese sistema de 8.000 amperios. ¿Ok? Entonces, si queremos saber, eso se lo explico más adelante, pero si queremos saber la potencia de este sistema, entonces vamos a coger voltaje, en este caso serían 18 voltios por 8.000. ¿Quién me ayuda con esa ecuación? $144,000. Entonces aquí tendríamos una potencia de 144.000 vatios reales. ¿Sí ven? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora es que entiendan cómo funcionan los circuitos de las baterías, cómo se pueden instalar, qué es un circuito mixto, qué es un circuito en paralelo, qué es un circuito en serie y cómo trabaja el tema de las corrientes. Entonces miren que es muy fácil cuando nosotros identificamos esto de esta manera. Entonces, esto vendría siendo consumo total, ¿cierto? Y esto vendría siendo capacidad de la batería. Entonces, se nos vuelve mucho más fácil calcular el circuito o la forma en la que nosotros vamos a necesitar esto. ¿Listo? En todos esos casos habría que cambiar lo que el alternador para poder tener una carga óptima, ¿cierto? En todos esos casos habría que reemplazar el alternador, exactamente. El tema del alternador es otro proceso que también, pues, ahorita con las baterías de litio, muchas personas no lo están haciendo. Crean el circuito independiente, montan todo lo que necesitan, montan su banco, arman su carro, van y compiten o hacen su fiesta y después vuelven y cargan el banco de baterías. Pero el problema que está sucediendo con todo esto es que tienen que crear sistemas completamente independientes. Independientes. Entonces, ¿hasta qué punto los vehículos nos van a permitir hacer esto? Es la parte que tenemos que ver nosotros también. ¿Listo? Esto en algún momento de la vida va a ser un cambio. Por ahora, pues todavía lo podemos trabajar y tenemos que tener la capacidad de entender qué pasa si yo quiero armar un sistema de 5.000 amperios, 10.000 amperios. ¿Qué pasa si quiero armar un carro de estos gigantes que existen en el mercado, ¿cierto? Del Open Show. Entonces, tengo que entender también cómo funciona la capacidad de todo esto. ¿Listo? Y entendiendo ya cómo funciona la capacidad, pues lógicamente es donde vamos nosotros a empezar a tener más claridad de todo esto. ¿Listo? Una Profesor, pregunta. Dime. con respecto a los autos, por ejemplo, el día de ayer estábamos viendo de que los alternadores, tanto como las baterías nuevas, están siendo digitales, habría que codificarlo para poderlo hacer, por ejemplo, en un Tesla, un sistema de banco para audio. En un vehículo como Tesla, imposible montar un sistema grande. En un vehículo eléctrico es completamente imposible montar un sistema grande. No se puede, de hecho. No se puede. Eh, Casi que en ningún vehículo eléctrico se puede montar sistemas de esta capacidad. Ni Independiente Pro tampoco se puede. ¿Cómo? Ni por aparte, o sea, independientemente del carro. Tiene que ser 100% independiente del carro. Ah, ok. Pero independiente es el radio, el procesador, todo. 100% independiente. No puede tener nada de conectividad con el carro. Estamos hablando como de una Coleos en la Renault que es todo independiente. Sí, más o menos así, la Cross, La el Cross. Corolla, tienen que ser completamente independientes, no se puede. De hecho, el vehículo más complicado de intervenir, irónicamente, o el que más cuidado hay que tener es el híbrido. No o sea, el eléctrico hay que tener mucho cuidado, pero el híbrido, la parte eléctrica es más compleja. ¿Por qué? Porque es que el híbrido es autónomo. El eléctrico no es autónomo, a menos de que tenga un panel solar, pues, pero de lo contrario, no es autónomo. Esa es la diferencia. En cambio, el vehículo híbrido, 100% autónomo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con un vehículo híbrido? ¿Cómo funciona el vehículo híbrido? De 0 a 60 es eléctrico. De 60 más 1 es de combustión. Y él hace el cambio automático. No es que uno oprime un botón y lo cambie, no, él lo hace automático. Y entonces cuando el carro aumenta de 60, él
automáticamente carga las baterías de litio. ¿Sí? Entonces es más complejo todavía a la hora de una intervención. ¿Por qué? Porque hay que saberla hacer al 100%. No, no puedo improvisar, no puedo decir, es que X o Y, es que voy a hacer la prueba a ver si de pronto le puedo poner de aquí la corriente o algo. No, porque el vehículo empieza a generar fallos. Y empieza a generar fallos es por comunicación digital. Esos son los fallos que empieza a presentar. A mí me pasó con un Tesla en la cigarrillera, donde tú conectas el cargador. Un cliente me dice a mí que él conecta algo ahí y como que no le trabaja. Y le digo, bueno, o sea, a lo mejor se le dañó un fusible. Y cuando dice, no, los fusibles están buenos. Ahí tiene corriente porque yo conecto otra cosa y si me trabaja, nada más no me trabaja esto. Y bueno, pues no sirve entonces que tu cargador. Cuando yo me doy cuenta, eh, el voltaje que tiene ahí es como 15 voltios. Había que poner un regulador de voltaje para que pudiera trabajar lo que él quería que trabajara. Y así Ujú. tuve que comprar un regulador de voltaje para regular a 12 voltios y pudiera él conectar lo que quería que trabajar ahí mismo. Eso es lo que se está haciendo en muchos vehículos eléctricos, poniendo reguladores. Sí, Pero el regulador tiene que ser a la corriente que necesita el circuito. Si ujú, se varía la corriente, automáticamente falla el carro. sí. Automáticamente falla el carro. Esas son las diferencias. Esas son las diferencias. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a lanzar este curso de carros eléctricos en varias ciudades aquí en Colombia y en otros países. Lo vamos a hacer online, pero yo creo que va a ser por ahí en noviembre. Porque esto es una ola que ya viene fuerte con todo esto. Ya viene fuerte y lo más importante es saber conocer. De hecho, nosotros estamos diseñando ahorita un circuito para vehículos eléctricos, donde vas a tener la capacidad de corriente que necesitas, pero vas a tener a la salida 100, 150 amperios más o menos, ¿cierto? O sea que vas a poder conectar, entre comillas, más amplificación, entre comillas, ¿cierto? Pero está en prueba todavía el circuito. Entonces, estamos probándolo porque tiene que ser muy perfecto para que el vehículo no falle. Tiene que ser muy perfecto. Mucha gente está cogiéndose de la batería que están colocando del carro, pero hay muchos vehículos que ya no traen esa batería. Entonces, cuando no la traen, ¿qué vamos a poder hacer? Y ahí es donde estamos trabajando en eso. ¿Listo? Pero en los vehículos eléctricos y híbridos hay que tener mucho cuidado a la hora de intervención. Saberlo hacer, ser muy responsables, no pueden ponerse a hacer pruebas X o Y, no. Tienen que ser muy responsables con el tema. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos claro lo de las baterías, completamente las conexiones de los circuitos. Correcto. Profe, Bueno, dime. Sí, ahí en el caso de las baterías estamos hablando de baterías de litio, ¿no? Ahí en el caso de las baterías, no necesariamente las celdas son de litio. Hay baterías normales, En gel AGM, en gel o AGM, que o AGM. vienen, que vienen de estas capacidades aproximadamente. Más o menos estas son las capacidades que tienen. Más o menos las corrientes que se trabajan son 100 amperes. Hay unas de 150 amperes. Hay unas de 160 amperes. Esto no corresponde a lo de arriba, ¿no? Simplemente les estoy dando la secuencia. Hay unas aquí de 80 amperes y ahorita sacaron una de 200 amperes. Entonces, esas son las capacidades que pueden llegar a tener las baterías dependiendo la celda, ¿cierto? No necesariamente litio, puede ser AGM, puede ser solamente en gel, no AGM, sino también en gel, ¿cierto? Y pues obviamente podemos tener litio. profesor, una consulta.
¿qué tan obsoletos están hoy en día lo que son los capacitores? ¿Los qué? Los capacitores. Los capacitores. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hace un capacitor? Realmente, Y ¿cómo corriente. funciona un capacitor? Él regula la corriente del amplificador cuando el amplificador la necesita o la requiere. Eso es lo que hace el capacitor. Si tienes ya un banco de baterías bien hecho, en teoría no necesita un capacitor. Pero si no tienes un banco de baterías y estás buscando regular la corriente que viene desde la batería principal a un capacitor, puede utilizar. De hecho, hay unos de litio en la actualidad de algunas marcas que existen en el mercado. Hay PowerMaster, hay Kinetic, hay eh, XS Power, creo que hay unas de, se llama esta marca, bueno, Son Limitless, stream. Limitless, donde ustedes van a poder tener un capacitor de litio, ¿cierto? Que realmente en teoría no es un capacitor, en teoría es un acumulador de corriente adicional que se coloca al lado de la batería, al lado del amplificador realmente, porque eso debe ir al lado del amplificador, no debe ir adelante o no, debe ir al lado del amplificador. ¿Por qué? Cuando el amplificador está sonando, el amplificador genera ciertos consumos dependiendo de la frecuencia. ¿En dónde se requiere una regulación de corriente? Cuando hay una frecuencia muy baja y entre más baja es la frecuencia, más corriente necesita comer. Cuando hay ese cambio, el amplificador le pide a la batería corriente. Como la batería está tan lejos, no alcanza a tener la velocidad suficiente para darle ese suministro que necesita el amplificador en el instante. Entonces, en ese momento es donde el capacitor le presta corriente a la batería y le dice, tome, yo le presto la corriente para que el amplificador funcione correctamente y no se genere un corte en la frecuencia mientras la batería vuelve y carga otra vez el capacitor. Esa es la forma correcta en la que trabaja un capacitor. Así es que trabajan y así es que funcionan absolutamente todos. O lógicamente los de litio están viniendo pues mucho más eficientes que los que conocíamos anteriormente, ¿cierto? Esa es la diferencia de todo esto. Pero eso es lo que realmente hace un capacitor, es regular la corriente cuando el amplificador lo necesita. Por eso si por ejemplo tienes una batería atrás en el vehículo y está pegada al amplificador, no necesitas capacitor, porque la velocidad de electrones va a fluir en base a la cercanía en la que tiene la fuente de corriente. Yo hace tiempo atrás tuve el dilema de que armé un vehículo y tenía muchos amplificadores y la batería no le dio. Estaba en la duda entre elegir un capacitor y una doble batería. Luego de investigar un poco con el mismo presupuesto, lo que vi que era más ideal fue instalar una batería de carga rápida que la verdad que funcionó súper bien. Ya después ya los amplificadores andaban sin ningún tipo de problema, andaba todo parejito, así que por lo menos por mi experiencia, la instalación de batería, por lo menos con el tema de relación al costo, es mejor. No sé, Completamente, completamente porque realmente lo que requiere el amplificador es una entrega de corriente instantánea y un capacitor lo que hace es quitarle más corriente a la batería, quitarle más corriente. No le entrega, le quita. ¿Por qué? Porque acumula. El amplificador la requiere, se descarga y la batería otra vez la carga. Entonces, por eso mucha gente decía, es que si se descarga la batería, montele un capacitor falso. Antes era lo contrario, si antes se le descargaba, ahora se le va a descargar más, ¿cierto? Eso es lo que pasaba. Pero si le coloca una batería es diferente. ¿Por qué razón es diferente? Porque la batería va a acumular la corriente y la va a sostener, ¿cierto?
¿De dónde se saca corriente para una batería adicional? De la otra batería, de la que está al frente, no del alternador. Del alternador nunca se saca la corriente para una batería auxiliar. ¿Por qué razón? El alternador, él es un sistema entre comillas inteligente, ¿cierto? ¿Cómo funciona el alternador? Él entrega corriente a la batería, ¿cierto? Le entrega corriente a la batería dependiendo de lo que la batería soltó. Entonces, si yo le quito a la batería 20 amperios, el alternador me carga 20 amperios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo una batería cerca y pongo un cable desde el alternador a la batería cerca? Y desde el mismo alternador pongo un cable para la batería más lejana. Va a generar un conflicto. El alternador no va a saber a cuál de las dos tiene que darle prioridad en la carga, entonces siempre termina dañando una. En cambio, cuando yo saco la corriente de la batería auxiliar de la batería primaria, todo el consumo lo va a tener el alternador en la batería primaria. Ahí va a estar todo el consumo. Todo el consumo va a estar ahí. Y esa se encarga de suministrarle la batería a la otra batería. Entonces nunca van a tener problemas de descarga. Nunca. Y las dos baterías van a mantener siempre con el flujo adecuado de corriente. Esas son las diferencias. ¿Listo? Las dos baterías. Ahora, ¿cómo funciona el vehículo híbrido? Entonces, el vehículo híbrido tiene dos formas de carga. Dos formas de carga. La primera es por medio de un alternador. El alternador mantiene la carga de la batería principal. Y de la batería principal sale un circuito para un motor que él tiene, que es como un alternador. Y ese motor carga todas las baterías de litio. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué razón el vehículo híbrido hay que saber manipularlo? Porque no podemos arriesgar el paso de corriente de las baterías de litio, ¿cierto? Mire, este mundo está lleno de magos. Yo le llamo merlines. Y estos merlines les da por desarmar los circuitos de las baterías de litio porque dicen que de ahí se puede sacar la corriente para los amplificadores. Eso es imposible. Donde modifiquen algo de ese proceso, se les daña completamente el carro y se puede inclusive crear un accidente gravísimo. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Gravísimo. Y eso pasa porque hay personas que entre comillas, las que no se las saben se las inventan. Entonces, eso es una corriente normal, eso es un voltaje normal, eso yo puedo coger corriente de aquí ya, eso no, yo me conozco la corriente al derecho y al revés, conoce la corriente al derecho y al revés, pero no la tecnología. Entonces, la tecnología lo que hace es crear de que todo sea un mismo sistema de comunicación, un mismo sistema de comunicación. Aquí yo no estoy para meterles miedo con los carros nuevos, no, aquí están es para aprender cómo funcionan, para que no les dé miedo hacer los trabajos, pero que tengan el mayor cuidado que teníamos en el pasado con un vehículo análogo. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. Por eso nosotros tratamos de decirles la verdad de lo que sucede, no maquillárselo y no decirles, no, eso, hágale que eso se puede. No, sí se puede, claro, uno puede hacer cualquier cosa en un vehículo. El problema es cómo esto va a afectar la tecnología, cómo esto va a afectar la comunicación, cómo esto me puede generar a mí un problema mucho más grave al futuro. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Miren, yo recibo 50.000 llamadas donde ya cuando han cometido el problema es que me llaman. Entonces yo les digo, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No, es que pasó X, pasó Y, pasó A, por eso es que no les funciona el carro. Hágale seguimiento a lo que hizo. No, eso es imposible. Hágale seguimiento a lo que hizo. Cuando le hace seguimiento, ay, sí, había afectado un cable, había trozado un cable, había cortado un cable que no era, cogí esto, ¿se dan cuenta? Entonces, para evitarnos todos estos conflictos y todos estos problemas a la hora de una instalación, pues por eso es importante conocer cómo funciona cada cosa, ¿cierto? Miren lo del alternador LIN. Muchos desconocen que el alternador ya viene digital, ¿cierto? Y a muchos les ha pasado. Ay, es que imagínate que le hice el ficti al carro y el carro no prende. Entonces me llaman.
Ah, es que el carro no me prende. ¿Qué le hizo? No, le reforcé la corriente y le reforcé la masa. Por eso no le prende. Quítele eso. No, pero si es que quítele eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué el carro se bloquea? Como ya viene la comunicación CAN-bus, ellos cogen la corriente del alternador positiva y la mandan directamente a la batería. Y cogen el negativo y lo mandan directamente a la batería. Entonces, ¿qué pasa? El alternador empieza a subir el voltaje 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tal. Esa corriente le llega a la batería. La batería viene con un sensor CAN-bus. Cuando el sensor CAN-bus detecta que la batería subió el nivel de voltaje permitido, ¡pum!, bloquea el carro. ¿Sí? Lo bloquea. ¿Se ¿Por activa qué? como un disyuntor de la batería o se bloquea internamente con de la El, computadora? los bornes ahora vienen con unas unidades de control digitales. Esas unidades de control tienen varias funciones, que eso se los voy a mostrar más adelante. Esas unidades de control tienen varias funciones, entre ellas proteger la autonomía del vehículo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la batería debe estar siempre en 13,5 o 14 voltios, un ejemplo. Siempre, no debe subir ni bajar de ahí. Cuando él percibe que ese cambio se afectó, ¿cierto? Automáticamente por protección protege el carro, lo bloquea. Y lo bloquea con un sensor que tiene pegado al borne conectado vía CAN-bus. Entonces, cuando él detecta eso, ¿qué quiere decir? Peligro, ¿cierto? El carro se puede incendiar, 14, 15, 16, 17 voltios, el carro se puede incendiar. Entonces, ¿qué hace? Bloquea la salida del paso de corriente de la batería hacia el carro. ¿Sí ve que es lo contrario? De la batería hacia el carro. Y mucha gente piensa que solamente es la comunicación entre el carro y la batería. No. Cuando el sensor percibe que aquí hay un problema, ¡bum!, bloquea todo el carro. Es un sistema de seguridad. Por protección lo hace. Por pura y física protección. ¿Ok? Profesor, una consulta con respecto a lo que son los alternadores Link, sí, creo que se llama. Ujú. Sí, Si es que ahora, como no se va a necesitar lo que hacer ni un Bit-tree ni un Fight-tree, cuando nosotros le agreguemos más amplificadores, automáticamente va a satisfacer lo que son los amplificadores con el voltaje correcto. O sea, no necesitaríamos reforzar ni lo que son las masas ni lo que son las corrientes. no puedes hacerlo. No lo puedes hacer. En un Eh, vehículo moderno, imposible. pero el vehículo solo, por ejemplo, si yo le pongo tres amplificadores, por decir, como no se puede hacer nada de eso, tendría que, con el vehículo solo aumentaría lo que es la tensión o el voltaje para poder alimentar esos tres amplificadores. Esa es mi No, duda. no, O tendría que hacerse aparte. no. Puedes crear un circuito aparte. Puedes crear un circuito aparte donde tengas posiblemente otra batería y esa corriente la sacas de la batería auxiliar, de la salida del borne, no de la entrada del sensor. Y eso te podría ayudar, pero el problema es que ya a varias personas les ha pasado que ponen una batería adicional, ¿cierto? Y a veces no alcanza a regular la corriente y se prende el testigo como si la batería estuviera dañada. ¿Qué es lo que pasa con todas estas tecnologías nuevas? Siendo responsable, muchos amplificadores de mucha potencia tienden a acabarse, porque ya los vehículos no van a poder sostener esas potencias tan gigantes. A menos de que tengas mucho dinero, compre una camioneta análoga, le metas $50,000 en productos, otros 50,000 en sistema de corriente y la tengas solamente para fiesta. Pero si es un vehículo moderno, imposible. O sea, ya en los vehículos, ningún vehículo que tenga alternador Link le pueden hacer Big 3 o Big 5. A ninguno. Les va a afectar la comunicación. Profe, Ujú. o sea que ahí tocaría armar bancos independientes. Sería la única forma de trabajarlos. Sería la única forma de trabajarlo, exactamente. Bancos independientes. Bancos independientes. Ya hasta Como el una tema burbuja. hasta el tema de los alternadores, hasta el tema de los alternadores de mucha corriente ha cambiado. De hecho,
Algunas marcas ya han dejado de trabajar porque los alternadores ya no les sirven. Entonces, no es que el alternador sea malo, no, simplemente no hay comunicación digital. Y si no hay comunicación digital, eso es imposible. Eso es imposible. No hay forma. Puede ser el mejor alternador del mundo. No hay forma. Entonces, algunas compañías americanas de alternadores de mucha eficiencia eh, le preguntan a usted para qué carro es. Para X carro. Entonces ellos programan el link para ese carro, para que haya comunicación. Eso es lo que están haciendo varios. Una pregunta, profe. Dime. Que bueno, antes uno cuando acostumbra a eso de hacer bancos de baterías, también se tiene que cambiar el alternador, porque se ocupa un alternador por el mayor consumo. Claro. Y ahora eso pasa a la historia. Exactamente. Ya no podemos manipular el alternador para meter un alternador que nos entregue más amperaje. Algunas empresas americanas están entregando alternadores de más corriente, pero le preguntan a uno para qué carro es. Y si ellos lo tienen en su base de datos, lo venden. Si no lo tienen, no lo pueden vender. No lo pueden vender. Eso es lo que nos ha afectado a nosotros hoy en día el proceso de las instalaciones. Nos cambiaron las instalaciones, cambiaron la forma de hacerlo, cambiaron muchas cosas, Sí, porque muchas. antiguamente un carro proyecto se le montaban hasta 2 o 3 alternadores si eran necesarios de la demanda en un equipo muy grande. Exactamente, exactamente. No, ya en la actualidad no se puede. No se puede. Completamente imposible. Completamente imposible. En los vehículos modernos, ¿no? Vehículos modernos. No en los antiguos Big 3, Big 5, Big 6, Big 8, Big 10, lo que quieran. Todos los Big que quieran los pueden hacer. Pero en los vehículos modernos, no. Pero ese Completamente. sería moderno de alta gama, sí, ¿cierto? No necesariamente de alta gama. Recuerden que los vehículos chinos hoy en día están viniendo. Miren, en Ecuador ayudamos a hacer un desarrollo de unas cosas para una marca que hay allá de carros. El vehículo chino viene con Cambus, MOS y Ethernet. Los tres. Es un vehículo económico. Económico. Sí, ¿Sí? de hecho, para mí personalmente son uno de los que vienen más completos en base a lo que y están saliendo, pero en masa. Por lo menos aquí en Chile, uno levanta una piedra y cada día como que salen 100 más. Y cuando uno se pone a intervenirlo, la verdad que se nota que es más complejo que un vehículo convencional. Claro, porque su comunicación digital viene mucho más avanzada, pero mucho más avanzada. Igualmente aquí en Costa Rica, digamos, en Toyota usted no ve tanta tecnología como usted ve los chinos, como dice el compañero, que salen en masa. Es lo que hay por todo lado. Sí, 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 exactamente. Nosotros ayudamos a una empresa que en Ecuador por medio de otra persona y el tema era cómo intervenir en la parte del audio, qué se le podía poner y qué no se le podía poner, porque estaban teniendo problemas con los carros porque les montaban unas cosas impresionantes y el carro no tiene la capacidad, ¿sí ven? El carro no puede hacerlo, o sea, digitalmente el carro no puede. Entonces vienen y le montan esos consumos de corriente tan altos y el carro ¡pum! Se bloquea. Entonces, pero ¿por qué se bloquea? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí ven? Entonces, este tema digital no es que nos vaya a dejar sin trabajo, no, simplemente nos cambió la forma de hacer las cosas. Miren ustedes que que los amplificadores cada día son más pequeños, con más potencia y más pequeños. Más potencia y más pequeños, o sea que no, no nos va a afectar la comunicación del vehículo. Y en los vehículos eléctricos, pues ya hay marcas que están trabajando amplificadores hasta 48 voltios. El consumo son 5 amperios. 5 amperios para un amplificador de 2000 vatios. Claro, porque son 48 voltios. ¿Sí ven?
Eso Entonces, igual ayudaría a poder solventar harto lo que es la deficiencia que tenemos con los amplificadores. Entonces es no sería necesario agregar dos, tres, cuatro baterías, sino que con el mismo sistema podríamos armar un sistema de audio pero tremendo. exactamente, así es. Así es. Voy a poder hacer cosas más eficientes a la hora del trabajo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Pero eso todavía apenas está o sea, ya hay marcas que lo hicieron, pero todavía está trabajándose. Ese es el proceso. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? No, señor, todo muy claro. Entonces dijimos que estos eran los balanceadores, que aquí teníamos los diferentes tipos de corrientes, ¿cierto? Hablamos de que estos son los cargadores que no se pueden utilizar. Que posiblemente este sí, pero estos no se pueden utilizar porque son cargadores, son fuentes. ¿Qué quiere decir una fuente? Esto es como si el carro estuviera prendido, le entrega 70 amperios continuos a la batería. Por ejemplo, una batería de AGM, ustedes le conectan una fuente de estas, un power supply de estos, y posiblemente queman la batería. ¿Por qué? Porque la batería AGM se puede descargar casi a off y para recuperarla, con el solo hecho de carga lenta se recupera. Pero si le metemos carga rápida o constante, la podemos quemar. ¿Sí ven? Entonces, esa es parte de lo que tenemos nosotros que entender, las diferencias entre un cargador inteligente y una fuente convencional. ¿Listo? Estos cargadores, algunos tienen variaciones, pero no son de pulso, simplemente tienen variaciones donde puedo regular el voltaje, puedo regular la corriente y ya, ¿cierto? Y este podría servir, pero no es de pulso, simplemente mantiene una corriente económica constante que le podemos entregar y ya. ¿Listo? Y puedo graduar el voltaje. ¿Ok? Estas son las baterías de litio que ya vimos cómo funcionan. Estos bancos de baterías que ya vienen preparados con su balanceador. Estos no tienen balanceador. Hay que colocarles el balanceador. Y esta, pues que son las otras opciones que las personas están utilizando para estos tipos de bancos de baterías. ¿Listo? Aquí dijimos que los balanceadores, estos son los balanceadores, los diferentes tipos de balanceadores que existen para las baterías de litio. Sí o sí hay que utilizar el balanceador, no se puede dejar el sistema sin balanceador porque pueden incurrir en un accidente grave, de hecho, muy pero muy grave. Aquí vimos cómo es la conexión de los diferentes tipos de baterías en paralelo, donde positivo con positivo es un punto, negativo con negativo vendría siendo otro punto, conexión en paralela. Aquí vimos la conexión en serie de cómo quedaría el sistema. Y aquí vimos la conexión en circuito mixto. ¿Cómo funciona esto en circuito mixto? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver aquí un video de la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. En el vehículo tenemos dos tipos de corriente continua y corriente alterna. ¿Ok? La corriente continua es todo lo que tiene que ver con la batería y la corriente alterna
tiene que ver una parte con el alternador y la otra parte con el sistema de audio. Por eso es importante entender cómo funciona la una versus la otra. ¿Listo? Mejor ir en Uber. Hola, ¿qué tal muchachos? Esto es Potencia HP y hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Pues bien, empecemos. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir Direct Current, que se traduce como corriente directa. Por otro lado, a la corriente alterna también se le conoce como AC, que son las siglas en inglés de Alternating Current, corriente alterna. Antes de continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor, y el voltaje es la fuerza que impulsa dichos electrones. Muy bien, ahora vamos con la primera diferencia. En la corriente continua, el flujo de electrones no cambia de dirección ni magnitud. Para ejemplificar esto, en imagen tenemos una batería, dos tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Si quieres aprender más sobre conductores, haz clic en la etiqueta que aparece en este momento en la esquina superior derecha. Ahora bien, reemplacemos la batería y el foco por su simbología. Al unir el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos apreciar, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambia en dirección ni en magnitud. Veamos qué sucede con la corriente alterna. En ella, el flujo de electrones cambia de dirección y de magnitud, tal como podemos apreciar. Los electrones van primero en una dirección y luego regresan, y en el camino tienen diferentes velocidades. Este es un mar diferente. El viento, las olas. Este cambio de dirección y magnitud se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. A veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra. Un parámetro importante que solo se presenta en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. Un ciclo se mide desde que el electrón parte de su posición inicial hasta que regresa a la misma. En el ejemplo, la frecuencia es de 0.5 Hz, es decir, realiza medio ciclo por segundo. Ahora, aumentemos su frecuencia al doble, es decir, a 1 Hz, lo que equivaldría a un ciclo completo en un segundo. En tu casa, la frecuencia es de 60 o 50 Hz, según sea el lugar donde vivas. Imagina la velocidad a la cual viaja el electrón. En esta presentación observamos las gráficas de cada corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal. Como podemos apreciar, la gráfica se ubica solo en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. Mientras que en la corriente alterna existe gráfica tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Esto quiere decir que cambia de dirección.
La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, se mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. Mientras que en la corriente alterna, por ejemplo en el enchufe de tu casa, la corriente varía según esta ecuación. Si te gustaría que analice estos parámetros de la corriente alterna, déjame un comentario. Existen muchas formas de corriente alterna, por ejemplo, triangular, rectangular y senoidal. La que nosotros estudiamos es esta última. La corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. Por otro lado, la corriente alterna es producida mediante alternadores. La corriente continua se puede almacenar en baterías en forma de energía química. Si deseas ver en detalle qué hay dentro de una batería y cómo funciona, te dejo el enlace en la etiqueta que aparece en la esquina superior. Las baterías tienen grandes aplicaciones, por ejemplo en el sector automotriz o en las computadoras portátiles, las cuales puedes llevar a todos lados. Por otro lado, la corriente alterna no se puede almacenar. Por ejemplo, utilizamos corriente alterna en las computadoras de escritorio. La corriente continua se puede obtener a partir de la corriente alterna mediante el uso de un rectificador. La corriente alterna se puede obtener a partir de la corriente continua mediante un inversor. La corriente continua tiene grandes aplicaciones en bajo voltaje, por ejemplo en el sector automotriz, para cargar baterías, en aviones, etc. Por otro lado, la corriente alterna tiene aplicaciones en alto voltaje, en la generación, transmisión y distribución de potencia para suministrar energía eléctrica a las casas, edificios y negocios. Ahora bien, ¿por qué usamos corriente alterna en vez de corriente continua para suministrar energía eléctrica a las casas? El enfrentamiento entre estas dos corrientes es la llamada Batalla de las Corrientes, que enfrentó a dos hombres, al inventor y hombre de negocios Thomas Alva Edison y al ingeniero Nikola Tesla. Empecemos a ver las ventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua. Primer punto, generación. Generar corriente alterna en alternadores es más eficiente que generar corriente continua en dínamos. Esto es porque los dínamos utilizan escobillas, los cuales ocasionan pérdidas de potencia por fricción y además requieren un mayor mantenimiento. Los alternadores no usan escobillas. Segundo punto, la transmisión. Un invento importante en el cual Nikola Tesla se apoyó fue el transformador. El transformador lo que hace es elevar o disminuir el voltaje manteniendo la potencia idealmente constante. Sin lugar a dudas, debes haber oído hablar del paraíso. Al elevar el voltaje y la potencia ser constante, la intensidad de corriente disminuye. Esto tiene grandes beneficios. Primero, el conductor en las líneas de transmisión es de menor diámetro. Esto se traduce en economía. Segundo, las pérdidas por disipación de calor, es decir, por el efecto Joule, disminuyen. Tercero, al tener una baja corriente, esto se traduce en menos caídas de voltaje, lo cual le permite viajar tramos más largos y llegar a muchas más casas, edificaciones y negocios. Antes de pasar al tercer y último punto por el cual Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes, quiero invitarte a que te suscribas. De esta manera me motivas a seguir haciendo contenido
didáctico y con la mejor calidad posible. Tercer punto, la popularización de los motores AC. Los motores se volvieron más populares y tuvieron gran número de aplicaciones en las casas. Los motores que funcionan con corriente alterna son más eficientes que los motores que funcionan con corriente continua. Tengo un video completo acerca de esto. Aparece en la esquina superior. Pues bien, estos son los principales motivos por los cuales Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes a Thomas Alva Edison. Antes de terminar el video, me gustaría indicarte que existen dos tipos de corriente alterna. La corriente alterna monofásica y la corriente alterna trifásica. Bueno, entonces aquí tenemos las dos diferencias de la corriente alterna. Entonces, de la corriente continua, perdón, y la corriente alterna. Todo lo que tiene que ver con la batería del vehículo, todo trabaja por corriente continua, incluyendo el sistema digital del vehículo. ¿Qué lo hace digital? El sistema CAN bus, el sistema MOS o el sistema Ethernet. Pero cada módulo de estos requiere de un voltaje continuo. ¿Qué cambia? El consumo de corriente. Como ya el sistema es digital, ya el consumo de corriente bajó. Al bajar el consumo de corriente, automáticamente ya los sistemas electrónicos y eléctricos del vehículo están trabajando con baterías más pequeñas. Y como ya el alternador se volvió Lean, y lo que hace la tecnología Lean es aumentar el voltaje de acuerdo al consumo, entonces al mismo tiempo el alternador ya no requiere ser tan grande. Ahora sí entienden por qué el sistema del carro, ¿cierto? El sistema de corriente del carro ya requiere consumos de corriente muy bajos, o sea, amplificadores 100% digitales, más pequeños con menos consumo, ¿ok? Y la corriente alterna, aquí lo vimos en el alternador, el alternador genera una corriente alterna, pero por medio de la rectificación la convierte en continua. ¿Y en dónde vemos la corriente alterna nosotros? En todo lo que tiene que ver con sistemas de audio. Todo. La salida de RCA del radio es corriente alterna. La salida de un procesador de audio es corriente alterna. La salida del amplificador hacia los parlantes es corriente alterna. Los parlantes reciben corriente alterna. ¿Ok? Esa es la forma real en la que trabajan los dos tipos de corrientes del vehículo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Completamente claro? Todo muy bien. Perfecto. Bueno, muchachos, Claro, vamos a dejar entonces hasta hoy. Vamos a dejar aquí por hoy. Entonces, nos vemos mañana. Que descansen. ¿Tienen alguna pregunta para solucionarla de una vez? ¿Alguna? No, Listo. todo muy claro. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana, señores. Les mando un abrazo muy grande, excelente noche y mañana un excelente día de trabajo. ¿Listo? Un abrazo. Buenas noches, profe. Un abrazo. Gracias. Buenas Hasta noches, mañana. muchachos. Que Bueno, descansen. que descansen. Hasta mañana. Que Hasta estén bien. mañana. Bueno, Buenas noches. chao, chao para todos. Chao, chao. Abandonar. No pensé que no se